Ya estamos comunicados con Lautaro Castro, docente de genética en la FAUBA y asesor gastronómico de la Cabra Dorada, que es la cantina de nuestra facultad. Hoy Lautaro nos trae su clásica columna Bocadillos Académicos y nos va a hablar de la comida en los viajes espaciales. Hola Lautaro, gracias por estar de nuevo al aire con nosotros. Más que al aire, hoy está en el espacio, me parece. Bueno. Bueno. Así arranca este programa. Buenas noches, chicos. ¿Cómo le va? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Extrañamos un poco que estés en el Perfecto. estudio, la verdad, pero estamos bien. Lauti, hoy nos vas a hablar, como nos insinuó Pablo ya, de la comida en el espacio. Permitime, si me dejás, que me ponga un poquito en situación. Caramba. Sí, hagamos de cuenta, si te parece, que soy el primer astronauta, que tengo el traje puesto, subo la escalerita de la nave, que creo que tiene una escalerita, entro con mi carrión o con mi valija o como quieras, con una viandita, me siento al volante y ¿qué? ¿Cómo sigue la historia desde acá? Bueno, lo que es la comida en el espacio es una historia de triunfo y tecnología que es maravillosa. Una vez que vos te subís a la nave, vas a viajar, lo que tengas que viajar, y en algún momento, depende de la misión en la que estés, vas a, por ejemplo, la que fue hace poquito, que fue la Artemis 2, dar la vuelta a la Luna y volver. Pero hay otras que van muchísimo más cerca, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, y ahí depende qué año vos me preguntes, si lo haces ahora, las formas, la tecnología y la comida que hay es impresionante. Es casi como comer en tu casa. Pero si nos vamos un poquito para atrás, ya empezamos a tener como más dificultades. Y yo pensaba un poquito más en esto, ¿viste? En los 60, que es las imágenes que uno tiene en la cabeza son de, qué sé yo, Armstrong. Claro, uno tiene las películas en la cabeza y en general la mayoría de las películas vinculadas al espacio están más ambientadas en esa época más de la Guerra Fría, de la guerra por el espacio. La primera persona que viajó a la Luna, que viajó al espacio, fue el cosmonauta Yuri Gagarin. Y en ese momento todavía no se sabía bien qué podía pasar con la comida en el espacio. Si íbamos a poder tragar bien, si íbamos a poder digerir bien, qué pasaba con las migas, con las gotas, con el formato de la alimentación. Entonces fue todo un gran experimento, digamos, porque no sabían lo que iba a pasar. Entonces lo que hicieron fue, en la década del 60, hay principalmente como 3 décadas que podemos separar, que es la del 60, 70, 80, y después ya más o menos se mantuvo medio estable la cuestión. ¿El Lautaro? Sí. No, iba a ser una acotación que me parece que es importante, que uno por ahí tiene la imagen de uno viajando en un avión con la cabina presurizada y qué sé yo. Esto es todo lo contrario, en realidad va a ser una nave que no está presurizada, sino que tiene muy poca gravedad, porque está en el espacio. Entonces todo flota, claro, ¿no? Sí, bueno, una de las primeras cosas que cuentan todos los astronautas cuando empiezan sus viajes y después cuando vuelven también, que es acostumbrarse a la microgravedad o acostumbrarse a la gravedad de la Tierra. Hay muchos videos de astronautas que vuelven a la Tierra, que estuvieron capaz un mes o algo en la estación, y están comiendo algo y de repente lo dejan caer. Porque cuando uno ve los videos que están comiendo allá en el espacio, ellos directamente a veces tiran, por ejemplo, un pedazo de miel o una mermelada en el aire y después la atajan con una tortillita de harina, como si fueran las tortillas de los tacos. Claro. Entonces preparan las cosas en el aire. Es raro. Justo hace unos días vi un video que agarraban como una especie de pancito que tenía una mermelada y le tiraban leche adentro. Y entonces la leche se iba absorbiendo en el pancito y quedaba ahí como una burbujita. Y se lo comían ahí, lo tiraba uno del otro lado de la nave y lo atajaba. Claro, después quieren hacer eso en su casa acá y no les va bien. No. Se les rompen platos, se rompen botellas. Bueno, Lau, si me dejás continuar con el viaje imaginario que arranqué. Ya despegamos, se calmó un poco la ansiedad del despegue, me puedo dormir una siesta quizás, y cuando me despierto se me antoja una merienda o una cena, ¿no? Depende del horario, si es que hay horario allá arriba. Alguien debe haber diseñado un menú para todo ese viaje. ¿Nos contás algo sobre esa persona que nos llenó la heladera?
Sí, bueno, primero sí hay, o sea, posiblemente no haya día y noche como la entendemos nosotros, pero sí tienen que mantener los ritmos circadianos. Entonces sí generan una especie de noche y día. Bueno, es muy interesante cómo se genera la comida, porque siempre volvemos a lo que discutimos en las columnas anteriores de la comida en la guerra y la comida en las exploraciones. Que tiene que ver que al principio los que armaban los menús, los que armaban las comidas, era medio que lo que se podía y que tenga nutrientes para sobrevivir al viaje, lo que permita no tener déficit calórico en ese viaje. No tenía en ningún momento la pertenencia, la comida, cultura, gustos, formato de cocina, era solo unos tubos de pasta de diente con, por ejemplo, puré de manzana, con carne de hígado procesada, con otra carne procesada, alguna salsa de chocolate, alguna cosa así, y era eso. Y la comida era horrible. Hoy la NASA tiene científicos, gastronómicos, cocineros, que preparan decenas y cientos de platillos distintos. El menú de la tripulación de Artemis 2 tuvo 189 artículos en el menú. Tenía un montón de salsas picantes, un montón de saborizantes, comidas de lo que se les ocurra. Pero me imagino que no solamente la NASA, ¿no? No, justamente hay un montón de agencias espaciales. Las principales son la NASA, la rusa, la japonesa, francesa, canadiense, que son medio que las que están en la Estación Espacial Internacional. Principalmente la financian Rusia y Estados Unidos, pero las otras participan. En el momento en donde se empezó a hacer ese intercambio cultural, en donde los rusos tenían su metodología de almacenamiento, estoy hablando en los 60, 70, sí. Los estadounidenses tenían la suya propia, que eran bolsitas con comida liofilizada, pero se comía en frío porque no había forma de calentar la comida por algunos problemas metodológicos de la microgravedad y de seguridad, y entonces los rusos tenían latas con las comidas que eran más similares a la que uno come en la Tierra. Los estadounidenses tenían más variedad, pero menos, o sea, reconstituían comida seca y en polvo, con agua o en pedacitos. Entonces ese mix en donde empezaron a darse cuenta, che, esto que tienen los rusos está bueno, en ese momento soviéticos, esto que tienen los estadounidenses está bueno, empezó a haber un intercambio cultural que fue muy positivo para los astronautas. Qué bueno, y eso se da a través de la comida. Exactamente, en medio que es el leitmotiv de bocadillos académicos. La comida es cultura y eso nos une. Bueno, pero fíjate, eso también es una diferencia importante con lo que vos decías antes de los viajes que marcaron la historia o la comida de guerra. En realidad ahí cada cual se arreglaba. En este caso es al revés, la comida une. Sí. De hecho, hay un montón de anécdotas de astronautas que estuvieron. Particularmente hago mucho hincapié en esta estación porque es internacional y la gente está mucho tiempo, entonces tiene que compartir más. Que es cada tanto les llevan como algún regalo medio secreto. Entonces, para el cumpleaños de uno de los comandantes de la misión, le habían llevado, era francés, entonces le habían llevado unos macarrons. Hay un momento en la década del 80, finales, que empieza a existir algo que se llama como comidas a elección o comidas preferenciales, en donde cada tripulante podía elegir 2 o 3 comidas y se evaluaba con estos científicos de la cocina cómo llevarla a cabo en la estación. Entonces ahí empezaron a meter un montón de cosas y es lo que hablábamos antes en las otras columnas. Si la comida que estás comiendo en un momento de estrés no te gusta, más allá de que sea que estés en la guerra, que estés en un barco yendo a un continente desconocido, no la vas a comer. Entonces tenés déficit calórico y todos los problemas que empiezan a venir con la falta de alimentación. Totalmente. Y allá, por lo menos en la guerra, de última volvías del frente a la retaguardia y capaz tenías un médico o no. Acá no hay nada. Sos vos y tus 11 compañeros, que hay 11 personas. 7 personas actualmente ahí en la estación. Che, Lautaro, ¿y cómo fue el cambio de esas? Un poco ya lo adelantaste, pero ¿cómo fue el cambio, digamos, si pudieras trazar un arco desde esos principios de las comidas a lo largo de las décadas?
qué sé yo, al principio fueron tubos, como recién decías, y después Sí. ¿qué? Después, ¿qué? Bueno, lo primero que pareció? tuvieron son los tubos estos, que eran muy poca comida, los viajes eran más cortos, entonces con un menú cortito lo resolvían. Eso fue la década del 60, principalmente. Después, la década del 70, empiezan a aparecer unas bolsitas y un montón de tecnología atrás vinculada a la liofilización. ¿Qué es eso? Es una tecnología, un método como de preservación de los alimentos que se deshidratan al vacío. Ah, mira. Entonces mantiene un montón de la cartilla nutricional de esa comida, no tanto capaz la forma o texturas. Pero bastante sí mantienen los sabores. Entonces lo que se hacía son unas bolsitas que tienen como una especie de pajita de tubo con una valvulita, en donde se conectaba directamente a como un dispenser de agua. En ese momento era agua fría, que se conectaba al dispenser, se metía a presión y quedaba al vacío. Entonces eso se rehidrataba y comían ahí con se llaman spoon bowls. Después se abría y se comía con una cuchara, pero todo quedaba ahí encerrado y después cerradito se descartaba. Claro, además, que no volaran gotitas, ¿no? Porque... Claro, ese es el mayor, más allá de lo que es calentar cosas, que genera muchos problemas allá en el espacio. El tema de las migas y las gotitas es un tema. Después pasamos a la década del 80, en donde ya empieza a haber mucha más tecnología. Hay como bolsitas cerradas, que ya no son estos bowls que son bastante... No son tan ricos de comer, sino que empieza a haber comida congelada, empieza a haber comida fresca y una variedad de cientos de platos distintos a bordo. Empieza a haber agua caliente también, y ahí se empieza a desarrollar un montón de tecnología que no se sentía como posible en el espacio, pero la llevan a cabo, que es a partir del 2000 para adelante, se empieza a tener en la estación, por ejemplo, plantas de hidroponía, se empieza a producir lechugas, hay algunas fotos de astronautas cocinando con cosas frescas. Claro, y me imagino además Sí. que esta cuestión de que se esparzan miguitas o gotitas debe ser una cosa bastante sencilla de controlar, ¿no? Qué sé yo, debe haber alimentos que no generan migas o qué sé yo. Bueno, uno de los hitos más importantes en lo que es el desarrollo de la comida en el espacio fue cuando uno de los especialistas que iba a la estación pidió parte de su comida especial, tortillas. Como las tortillas, no la de papa, sino la tortilla de taco. La mexicana. La mexicana. Entonces hicieron tortillas de harina y se dieron cuenta que no hacía miga. Entonces cumple la función de un pan sin hacer miga y se volvió, hasta el día de hoy, es el pan que se consume allá. Mirá vos. Hay imágenes de astronautas, por ejemplo, estadounidenses haciendo hamburguesas con esta tortilla, con una carne que se descongeló y algunos alimentos frescos. Dijiste tortilla, yo pensé en una tortilla de papa babé, la verdad me cuesta pensar a alguien comiendo eso en una estación espacial. Pero escúchame, además del sabor que dijiste que se conserva, ¿no? Cuando haces liofilización y otros procesos, conservan las propiedades también los alimentos, ¿no? Sí, es que principalmente lo que quieren es conservar esa cuestión nutricional, no. Si se conserva el sabor mejor, pero bueno, hay cosas que se liofilizan mejor que otras. Claro. Che, Lau, charlando con vos en la semana, nos contaste que en una de las primeras misiones, una comida, uno de estos alimentos que decís, casi trae conflictos o problemas diplomáticos. ¿Qué pasó? ¿Nos querés contar de nuevo? Ah, sí, ese caso está para mí me parece maravilloso. Esto pasó en 1965 con un astronauta que se llama John, el joven, John Young, medio gracioso el nombre. Él lo que quería era sorprender al comandante de la misión. Esto fue en Gemini 3. Lo que quería sorprender al comandante de la misión con su comida favorita, que era un sándwich de carne enlatada, de corned beef. Entonces lo compró en un lugar relativamente cerca de donde salía ahí de Cabo Cañaveral y lo contrabandió a la nave, y después en un momento lo sacó y empezaron a comer. Entonces empezó a tirar miga para todos lados. Fue un problema grande. Cuando volvió tuvo que
tuvo que ir a declarar frente al Congreso de Estados Unidos, todo un tema grave. Eso no se puede creer. El chabón trabajando para la NASA, tipo la estación espacial número 1, y se contrabandea un sándwich, no se puede creer. Pero bueno, sí, lo compró ahí a la vuelta del cohete, además en un sí, pero uno se pone a pensar y dice, yo no sé, yo no entro con comida que no es del cine al cine, y el tipo se contrabandea un sándwich. En el 65 eran todos hippies. Che, Lautaro, tengo una pregunta que me quedó un poco colgada del principio, sí. Porque con esto de las dudas que tenían cuando mandaron al espacio a Gagarin acerca de cómo iba a responder el cuerpo y estas cosas. Y te quería preguntar, ¿la experiencia de comer ahí con microgravedad se parece acá a la de la Tierra? O más específicamente, ¿cómo reacciona el cuerpo o el organismo a comer con tan poca gravedad? Bien, sí, eso es verdad que me faltó contar bien al principio. Cuando uno está en esta microgravedad, muy rápidamente le cambia como la circulación de los fluidos del cuerpo. Entonces, todo lo que es mucosidad se te tapa la nariz instantáneamente. La cara se hincha, no es que se hincha muchísimo, pero se hincha un poco y uno queda congestionado permanentemente. Entonces, lo que es la comida, si no es fuerte en sabor, no se siente. Una de las grandes críticas que tuvieron en la década del 60 los astronautas era eso: yo estoy comiendo comida que no siento el sabor. Entonces empezaron a pedir comida extremadamente condimentada, picante, salsas picantes. Hay unas imágenes que tienen unas srirachas de la marca conocida de sriracha, sí. Las tienen ahí directamente en la mesa. Entonces comer al principio, más allá de que encima no estaba buena la comida, peor porque no la sentías. Hasta capaz era un plus. Bueno, y imagino que pasar meses o, bueno, no sé cuánto tiempo están allá arriba, pero me parece que son meses encerrados en una nave, tiene que ser psicológicamente muy duro, y en ese contexto la comida tiene que ser importante, ¿no es cierto? Tiene que jugar algún rol. Y bueno, mirá al mexicano que pidió tortillas. ¿Es parte de su identidad? Claro, bueno, el momento clave en donde cambió la filosofía de las distintas agencias espaciales fue cuando empezaron a considerar la moral de los astronautas vinculada a la cocina, porque después, está bien, vos los podés llamar de la Tierra, hacer una especie de videollamada, pero el día a día de poder comer algo que te recuerda a tu casa cuando estás hace 2 meses encerrado, porque encima capaz uno piensa en la estación experimental o las naves estas como uno las ve en las películas que tienen espacio. Es horrendo el lugar, es una cárcel toda de blanco, todas las paredes están enganchadas a cosas porque como no hay mucho lugar, tenés que meter, o sea, las paredes a veces son los bolsos mismos de cosas. Las mesas donde comen, que eso también fue en un momento no había mesa, vos comías en donde te sentabas o donde estabas ahí flotando, pero un cambio muy importante fue poner una mesa y compartir la comida entre todos, y eso uno de los últimos diseños que tienen estas mesas son mesas de succión. Entonces está todo el tiempo como si fuera una mesita de esas del tejo que tira aire para arriba, bueno, pero para abajo. Al revés. Entonces, claro, sostiene un poco todo lo que es migas y líquidos. Pero sí, es importante. Imagino que si tengo que elegir entre una llamada de Pablo Rosset desde acá de la Tierra, si estuviese en una estación espacial, y me quedo con una napolitana, no sé. Priorizo la comida. Te espero en la esquina. Bien. A ver, pasando a una cosa mucho más agronómica, si se quiere. Las misiones espaciales no solamente llevan astronautas, que también, como contaste el otro día cuando preparábamos la columna, también llevan plantas. ¿Qué pasa con las plantas cuando salen de la Tierra? Vos que trabajás en genética, ¿crecen igual que acá? Bien, bueno, como hito importante en lo que es las plantas en el espacio estuvo Apolo, no me acuerdo el número, creo que Apolo 11, en donde llevaron un montón de semillas de árboles al espacio y volvieron. Esas que volvieron fueron parte de un programa que se llamaba Moon Trees, árboles de la luna o árboles lunares, en donde además de que experimentaron con ellas cómo era la germinación, una vez que fueron a la microgravedad y volvieron, qué les pasaba. Y las usaron para llevar a los colegios. Entonces hay un montón de colegios en Estados Unidos, y algunos afuera también, que tienen estos árboles lunares. Y tienen como su contraparte, su control, digamos, al lado también.
Está bueno eso. Uh-huh. Sí, las plantas en microgravedad pierden una de las cosas más importantes que estudiamos al principio en fisio y en botánica también, que es el geotropismo. Como no saben dónde es arriba y dónde es abajo, crecen y las raíces van hacia donde uno les ponga nutrientes. Entonces, si uno las deja crecer en un ambiente de microgravedad, las raíces pueden empezar a ir para arriba, pueden ir para abajo, no están dominadas por la gravedad, y se empiezan a aprender genes vinculados, o se empieza a aumentar la expresión de genes vinculados al fototropismo, principalmente a sensar la luz roja. Entonces lo que hacen es, con luz roja, lo que hacen es guiar a las raíces o la parte aérea, digamos, de la planta. Empieza a cambiar bastante lo que es los patrones de expresión de la fotosíntesis, empieza a cambiar la fotosíntesis, porque también la luz empieza a ser distinta. Los LED tienen, o sea, los LED que usan distintos tipos de LED con distintas frecuencias. Patrones, claro, de la luz. Sí. Pero ahí no pueden usar la luz que se usa acá en la Tierra como para las plantas en laboratorio. Sí, pero ellos quieren experimentar qué pasa, porque una de las cosas que tienen pensados a futuro, ¿viste? A nosotros nos cuesta pensar a veces a largo plazo, pero ellos ya están pensando en hacer crecer plantas en sustrato lunar, por ejemplo. Aditivado, o sea, no hay materia orgánica, no hay nutrientes ahí, pero aditivado con materia orgánica, usar el sustrato de la luna para hacer crecer plantas. Medio a lo de Martian, a la película o al libro. Claro. Y están evaluando qué pasa con viajes largos, si la exposición capaz UV o la microgravedad, solo el viaje en microgravedad, también la germinación en microgravedad que pasa, porque lo que quieren es ver qué pasa si yo instalo una colonia en la Luna o en Marte, por ejemplo. Uh-huh. O si yo me la llevo de la Tierra a Marte, si van a sufrir o no. Están haciendo experimentos vinculados a eso. Ahora, la Luna es bastante distinta a Marte. Por lo menos Bueno, en cuanto a gravedad, desde ya es distinta. La Luna tiene composición terrestre, de hecho, ¿no? Es bastante parecido. Le tienen mucho más fe a lo que es instalar colonias en Marte que en la Luna. Pero en Marte se sabe si hay minerales, algún tipo de nutrientes o no sé si... No, yo tengo entendido que no. Siempre tenés que llevar vos. Cuando decís que lo están probando es porque experimentaron con trozos de tierra lunar o de Marte, efectivamente. Sí. Lo de Marte no lo tengo tan claro, no me aventuraría a decir que trajeron sustrato de Marte, pero de la Luna sí, seguro que sí. Che, Lautaro, ¿y qué pasó con esas semillas que fueron y volvieron? Los árboles. Bueno, eso de los árboles lo hicieron 2 veces. Lo hicieron ahí en esta primera, en el Apolo, y después lo hicieron hace relativamente poco en Artemis 1 también. Entonces tienen como varias generaciones de árboles que fueron y volvieron. También llevaron plantas de cereales, de leguminosas, principalmente plantas vinculadas a los cultivos. Y siempre con este objetivo de ver qué pasa si la llevo al espacio para instalar una colonia en otro lado. Claro, bueno, en principio lo que se ve es que germinan bien. Sí hay algunos temas de que cuando las plantas crecen allá tienen patrones de expresión de los genes distinta, pero bueno, es normal porque justamente el ambiente modifica bastante la expresión. Claro. Entonces tiene sentido y todo lo que están contando es muy... ¿cuál es la palabra? Es muy positivo, porque están contando justamente lo que decía recién. Las plantas germinan, pueden crecer, pueden generar fruto, pueden ir y volver y crecer igual. Es interesante esos resultados. Che, y por lo que decís, hace décadas que se experimenta con cultivos en el espacio. ¿Qué aprendimos? ¿Aprendimos algo que podemos aplicar acá en la Tierra? Bueno, algo que es muy interesante está vinculado a lo que es hacer crecer plantas con la mínima cantidad de input
aplicado. Entonces vos tenés las plantas que están creciendo allá en la estación espacial, que son en hidroponía o en sustrato, usan agua, entonces toda esa agua hay que recircularla, la cantidad de nutrientes, por ejemplo, de fertilizantes que se aplican, tienen que ser mínimos. Entonces, todo lo que es mejoramiento vegetal para bajos insumos, lo mejor, ahí en la Tierra se está trabajando en eso, pero lo que está pasando en el espacio es muy prometedor. Y tiene sentido que se aplique lo que se aprende en el espacio y se pueda aplicar acá. Claro, porque es un ambiente recontracontrolado, básicamente. Sí. Bueno, pero eso también genera sus problemas, porque es tan controlado que de repente, por ejemplo, hace unos años hubo un brote de unas bacterias, por ejemplo. Allá en viaje. En la estación. Mira. No generaron ningún problema, pero al toque lo encontraron. Es como, mira, están creciendo estos bichos, están creciendo estas bacterias. Entonces, cualquier patógeno que llegue a un lugar que es bastante, no es estéril, pero bastante, tiene vía libre para proliferar. Claro. Entonces también hay que tener cuidado con, por ejemplo, llevar cosas desde la Tierra para allá. Claro, como el sándwich el sándwich. Claro. Qué bárbaro. Bien, y un poco esto se engancha con cuestiones que tienen que ver con desarrollos tecnológicos. Todo lo que estás contando es como la historia de desarrollos tecnológicos que arrancaron de un tubo de carne picada hasta, qué sé yo, cuestiones de bioseguridad. Y está bárbaro para las naves. Ahora, ¿algo de todo eso llegó a nuestra vida cotidiana? La comida, me refiero. Sí. A ver, no sé si en el día a día, pero las tecnologías de conservación de la comida, ya, a ver, la liofilización existía desde antes del espacio, los métodos de bolsitas estériles existía antes, pero con el espacio se llegó a un nivel de perfeccionamiento de la técnica que es impresionante, y eso volvió acá. Por ejemplo, las raciones de comida del espacio de Jawa, de la agencia japonesa, se usan como comida para catástrofes y reserva de emergencia. Mirá. Principalmente vinculado a ayuda humanitaria, por ejemplo, que se ha llevado a lugares de conflictos bélicos muy recientes, actuales, o comida de emergencia por si hay tsunamis, si hay terremotos, volcanes. Esa comida que se diseñó especialmente para llevar al espacio, después se trasladó a la tecnología para ayuda humanitaria y emergencias. Sí, incluso me imagino que también en viajes, digamos, enganchándolo con las columnas anteriores, nada más que para la actualidad, en viajes tener ese tipo de comida puede ser una ventaja. Me imagino, no sé, un alpinista, ponele. Bueno, la comida que tienen los aventureros actuales, que hablamos un poco en esta columna anterior, que son comidas liofilizadas que tienen un químico que al combinarlo empieza a generar una reacción exotérmica, entonces calienta solo. Todas esas tecnologías que son impresionantes y salen carísimas, fueron desarrollos vinculados a esto. Claro. O sea que medio que las investigaciones son como doble propósito, porque al fin y al cabo se hacen investigaciones para la alimentación en el espacio, pero también para estas cuestiones de seguridad alimentaria, desastres, vulnerabilidad, etcétera. Sí, por eso es tan importante la investigación, la ciencia, principalmente la más abstracta, que es la ciencia básica, que vos nunca sabés en qué momento la vas a necesitar o en qué momento la vas a aplicar y en qué situaciones que no tenías calculada te va a servir. Uh-huh. Perdón, hablábamos de la vida cotidiana y cómo impactaban los descubrimientos y venís hablando de las rocas de la Luna o de Marte. Yo tenía ganas de preguntarte si te da como ganas de armar un condimento, de probar algo en una comida de acá. Si pudieses traerlo, ¿qué probarías? ¿Probarías cualquier cosa o cómo es la movida? No, hay una comida, mientras preparaba esto me puse a buscar qué comían, y hay una comida que es japonesa, que tiene unas ciruelas. Ahora justo me agarraste en un momento de blanco. Son unas ciruelas japonesas, Habeyoshi. A ver. Bueno, esa me encantaría probarla, porque vi las imágenes de las ciruelitas, todo en la bolsa, y esto debe ser increíble. Menos mal que no está Tomoshiro acá porque lo ofendés, me parece.
Aparte, él quizá con precisión te diría, no, sí, tal cual, estás hablando de esto. Esas ciruelas se llaman así. Esas ciruelas se llaman así. ¿Y vos sabés? Sí, o no. No, sí. Lautaro, ¿vos sabés si existe algún restaurante que tenga un menú espacial? Muy bueno. La verdad que no lo había pensado eso. No sé, se me ocurrió recién, pero bueno. Hay gente que pagaría por eso realmente, sí. Para mí estaría bueno, a ver, yo sé que, por ejemplo, si vos vas a hacer visitas o algo, posiblemente haya como algo para probar, pero no sé, realmente no está tan buena la comida. Me parece que como experiencia podría funcionar y hay gente para todo. Y claro. espero que exista y capaz me gustaría ir. O capaz me voy a Japón, que me agarre un tsunami y... Claro, y probás. Y pruebo. Pero yo lo que me imaginaba un poco es que es esa cuestión así medio de probar algo diferente, como, qué sé yo, estaba pensando en lo que vos contabas al inicio, que había alimentos liofilizados que se hidrataban con agua fría, entonces me imagino tomar una sopa fría debe ser un bodrio, pero bueno, si viene del espacio a lo mejor tiene su atractivo. Sí, bueno, eso fue en las primeras 2 décadas, primera década y media de la exploración que tenía ese formato de frío. Ya no. Hay un horno que estaban desarrollando hace relativamente poco que cocina, es como un horno rotativo que cocina por convección, en donde gira como si fuera un lavarropas, sí. Y la comida se pega a todo el borde, entonces ese borde está en contacto con una resistencia que calienta y calienta eso. La verdad que no termino de entender exactamente por qué una resistencia no podría usarse para calentar agua, por ejemplo. Pero bueno. Ellos saben. Lauti, perdón, me quedó una colgada cuando hablábamos de cultivos. Allá llevaron semillas de todo y probaron a ver si crecían o no. ¿Saben si hay algunas que crecen diferente? Estoy pensando en The Martian, en la película que citaste, que creo que tenía papas, ¿no? Me parece. Mira, por lo que estuve viendo, no busqué sobre papa, por ejemplo, papa semilla, no busqué nada de eso. Pero principalmente todo lo que es hortícolas, cereales, granos y leguminosas, todo le fue bastante bien. Uh-huh. Ahí Santiago, los árboles también, de los árboles que llevaron la mayoría germinaron y están bien. Okay, sí, yo había leído que esas semillas de los árboles las sembraron y están las plantas en distintos estados o en distintos ambientes en Estados Unidos, que no están todas juntas en un lugar. Claro, muchas se distribuyeron en colegios, en universidades. Sí. Y recién, mira, Santiago sin querer tocó un tema que tal vez esté próximamente en bocadillos académicos, que es la comida en el cine. La comida en el cine, sí. No quiero spoilear nada, pero bueno, tiramos la puntita para que la gente la vaya previendo. Hasta a mí me sorprendiste, ¿eh? Bueno, Lau, si no te quedó nada entre manos, cerramos la entrevista acá, ¿te parece? Sí, pará, umeboshi se llama. Esa. Ahí va. Recordame, umeboshi es... Umeboshi, las ciruelas. Las ciruelas japonesas. Las ciruelas japonesas. Sí. Bien, bueno. Menos mal que la mencionaste porque si no, una parte del equipo iba a estar ofendida. Ya anoté. Bueno, faltaba. Bueno, Lau, bien. Nada, excelente. Gracias por este tema novedoso y actual y también con algo de pasado que nos trajiste. Gracias a ustedes. Bueno, esperamos que te mejores de la gripe que te impidió estar acá con nosotros y la verdad te extrañamos y nos gusta tenerte acá, así que esperamos que la próxima estés acá con buena salud y contándonos acerca de quién sabe. Siempre a Lautaro lo queremos con buena salud, sí. Sí, espero. Bueno, Lauti. Chao, Lauti. Hasta la próxima entonces. Chao, nos vemos el 12. Dale, vamos a un tema musical y volvemos para el cierre del programa.